los boletines y también, como dije, en los tabulados. El error absoluto de la tasa de desocupación se mantiene en 0,4 puntos porcentuales de acuerdo a su diseño. También mantenemos la aplicación del modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, que permite el suavizamiento de los factores de expansión para atenuar los valores atípicos. Y la calibración sigue siendo por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones del censo del 2017, buscando controlar ciertos ajustes y posibles sesgos en la muestra. La distribución de la muestra es balanceada durante los 3 meses considerados en esta estimación, en cada semana de recolección que conforma el mes y el trimestre, y la recolección de la última submuestra, que corresponde al mes de abril, se realizó entre el 11 de abril y el 9 de mayo de este año. Entonces, a los resultados. La tasa de desocupación de este trimestre móvil alcanza 7,7%, con una disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto de su variación en 12 meses. Tenemos una tasa de ocupación de 55,1%, con un aumento de 4 puntos porcentuales respecto de los últimos 12 meses, y una tasa de participación de 59,7%, que tiene una variación de 2,8 puntos porcentuales en 12 meses. También mencionar que la tasa de desocupación con ajuste estacional se ubica en 7,6%, siendo este su cuarto periodo sin variación. Tenemos también que tenemos un aumento de las personas dentro de la fuerza de trabajo que alcanza un 6,1% en 12 meses. Las personas ocupadas aumentaron en 9 puntos porcentuales, alcanzando una variación de 731.349 personas, y las personas desocupadas disminuyeron en un 19,8%, incididas principalmente por los cesantes, con una disminución de un 21,1%. Todavía tenemos personas inactivas potencialmente activas con un número grande. Sin embargo, la disminución en 12 meses es de 34,4%, lo que nos lleva a tener la estimación en este trimestre móvil de 793.744 personas. Al desagregar la tasa de desocupación por sexo, vemos que la tasa de desocupación para las mujeres alcanza un 8,5%, disminuyendo levemente respecto del trimestre móvil anterior, y la tasa de desocupación de los hombres alcanza 7,2%. Vemos que esta es la 12ª disminución anual consecutiva, y respecto, como les decía, al trimestre móvil anterior, no hay variación en la tasa nacional, tampoco la de los hombres. Sin embargo, en las mujeres se representa una disminución de 0,1%. Respecto de las tasas de participación y ocupación, que eh, digamos, complementan la información. Disculpe, ¿podría por favor chequear que tengan los micrófonos cerrados? Hay ruido ambiente. Gracias. Tenemos entonces que en 12 meses se observan expansiones anuales de ambas tasas, participación y ocupación. Se alcanzan las tasas más altas desde enero-marzo del 2020. Con respecto del trimestre móvil anterior, tenemos aumentos en las tasas de participación y de ocupación de mujeres en 0,4 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales respectivamente, pero en los hombres vemos disminuciones de 0,1 punto porcentual en ambas tasas de participación y ocupación. Vemos que, si bien el aumento de la tasa de participación de las mujeres ha sido lento en los últimos trimestres móvil, ya está por alcanzar el 50%, que va a ser un hito importante en la recuperación del mercado laboral femenino. Por sector económico, lo que tenemos es que este 9% de aumento de los ocupados se fundamentó principalmente por un aumento de los ocupados en el comercio, que corresponde a 11,2%, también al sector de alojamiento y servicio de comidas con un 31,5%, y actividades de la salud con un 16,1%. Hay que mencionar también que la población ocupada
Este aumento del 9% está principalmente incidido por las mujeres en un 12,5% y luego por los hombres en 6,6%. Los principales descensos se presentaron en el sector de la agricultura y pesca con menos 3,7%, en la administración pública con un 2,3% y suministro de electricidad con un 4,1% de disminución respecto de los últimos 12 meses. Respecto del crecimiento trimestral de los ocupados, esto siempre con ajuste estacional, tenemos que respecto del trimestre móvil anterior se generó un 0,8% de aumento de personas ocupadas, que corresponde a 67.727 personas. Nuevamente, este es el 12º aumento consecutivo de personas ocupadas después de las disminuciones observadas en febrero-abril del 2021 y marzo-mayo del 2021, hace prácticamente un año. Respecto de la desagregación por sexo, vemos que para los hombres tenemos un aumento de 0,5% de ocupaciones, que alcanza a 25.030 personas, y para mujeres un poco mayor de 1,2%, que alcanza a 42.696 personas. Luego, ¿cierto? Para observar la recuperación respecto del peor momento de la pandemia, que es el trimestre móvil mayo, junio, julio, se constata un aumento acumulado de 894.706 puestos de trabajo para hombres y de 814.545 para mujeres, implicando un alza total de 1.709.251 personas ocupadas a nivel nacional, lo que corresponde a un 92,2 personas que recuperaron su empleo desde el peor momento de la pandemia. Según sexo, esta recuperación es mayor en los hombres con un 94,4% y en mujeres 89,9%, donde queda todavía casi un 10% de ocupaciones que recuperar para el mercado laboral femenino. Si vamos a las ocupaciones formales e informales, observamos sin ajuste estacional que las ocupaciones formales llevan acumulado 939.371 ocupaciones y las informales 822.915 ocupaciones. Esto lleva a un total sin ajuste estacional de recuperación de 95,9%, donde observamos que las recuperaciones en el ámbito formal ya están completamente realizadas, generando incluso un aumento de 3,2% de ocupaciones formales adicionales. Y respecto de las ocupaciones informales, alcanzaron una tasa de recuperación de 88,8%. Si observamos y analizamos la recuperación sectorial, también sin ajuste estacional, vemos que los sectores de comercio, construcción y alojamiento y servicios de comida son aquellos sectores donde se ha generado la mayor recuperación. Eh, En comercio vemos una recuperación a la fecha de 86,8%, en construcción sobre el 100% y alojamiento y servicio de comidas con un 78,1%. En conjunto, estos tres sectores económicos representan el 46,6% de las ocupaciones recuperadas desde el peor momento de la pandemia. Luego, revisando, ¿cierto?, más detalladamente los sectores según formalidad, vemos que la industria manufacturera ha recuperado un 100% de los ocupados formales y también de los informales, incluso estando por sobre el peor momento de la pandemia. También en construcción y alojamiento de servicios de comida se recupera prácticamente el 100% en ambos sectores, mayor en construcción, que está incluso casi un 40% por sobre el 100% de las ocupaciones informales que se debían recuperar. Comercio ha recuperado más, digamos, equivalente entre formales e informales, recuperando un 89,7% de las ocupaciones formales y 85,5% de las ocupaciones informales. Y también las actividades de la salud, que están completamente recuperadas y que están generando 33,7% adicionales de ocupaciones formales.
Luego, analizando la fuerza de trabajo potencial, todavía tenemos, ¿cierto?, un número importante de personas que están en la inactividad potencial, que como ya habíamos dicho, alcanza 793.744 personas, pero anota, perdón, una disminución respecto al trimestre anterior de 6,7%, que son alrededor de unas 57.046 personas. Esto sigue disminuyendo con una dinámica menor a los otros trimestres móviles y vemos que si calculamos la tasa de desocupación, ¿cierto? Y fuerza de trabajo potencial, que es esta tasa combinada, alcanzamos un 15,2% que se va acercando ya más lentamente, pero se va acercando a los niveles que teníamos pre-pandemia. Hay que recordar que esta tasa incluso llegó en el peor momento de la pandemia a un 30,2%. Respecto de la ocupación informal, esta se situó en 27,2% con un incremento de un punto porcentual en 12 meses y una disminución de 0,1 punto porcentual respecto al trimestre móvil anterior. Los sectores económicos, ¿cierto?, que más incidieron en el ascenso anual de la ocupación informal, está comercio con un 16,7%, hogares como empleadores con 50,6% y transporte con 20,9%. Acá también destacar que en este trimestre móvil se aumenta la brecha entre la tasa de ocupación informal entre hombres y mujeres, ¿cierto? Alcanzando un 1,8%, dado que las mujeres alcanzan una tasa de ocupación informal de 28,2%, mientras los hombres de 26,4%. Respecto de la tasa de desocupación a nivel regional, vemos que todas las regiones tienen tasa de desocupación por debajo de los 2 dígitos. Vemos que las principales disminuciones estadísticamente significativas de la tasa de desocupación en 12 meses se registran en Valparaíso, en O'Higgins, en la región metropolitana y también en Los Ríos. Las tasas más altas, según observamos en el gráfico, se registran en las regiones de Coquimbo con 9,3%, en Ñuble con 8,9% y en la región metropolitana con un 8,5%. Respecto del trimestre móvil anterior, se destacan las variaciones negativas en Antofagasta con 1,2 puntos porcentuales y en Biobío con 0,8 puntos porcentuales. Respecto de la recuperación a nivel regional, luego sin ajuste estacional, vemos que las 3 regiones que más han contribuido a esta recuperación son la región metropolitana, Valparaíso y Maule, cuyas tasas de recuperación a la fecha son de la metropolitana por sobre el 100%, incluso con un 11,4% adicional, Valparaíso con 96,1% y Maule también sobre el 100% con un 11,6% adicional. En conjunto, todas estas regiones aportan un 65,6% de las ocupaciones recuperadas a nivel nacional. Luego, en el contraste que realizamos con los registros administrativos, recordando que esto básicamente tiene que ver con complementar la información de los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones con la encuesta nacional de empleo, vemos que en el trimestre móvil, que es el comparable, ¿cierto?, para los datos de la encuesta, que es el trimestre de diciembre, enero, febrero, la variación en 12 meses del número de cotizantes según la Super de Pensiones registró un crecimiento de 6,7%. Que, digamos, continúa con la senda de los crecimientos observados en los trimestres previos, pero con un ritmo de expansión menor. De igual manera, la encuesta nacional de empleo continúa con el dinamismo al alza, ¿cierto?, con un aumento de 6,6% para el mismo periodo que acabamos de chequear con los datos de la Superintendencia de Pensiones y también con resultados positivos en los 2 trimestres móviles siguientes que corresponden a 7,5% y este último, febrero, marzo, abril, a 7,6%.
Luego, ¿cierto? En la estimación sintética de ocupados de actividades características del turismo, vemos que este trimestre móvil, la población ocupada en estas actividades se estimó en 584.155 personas, lo que representó el 6,6% del total de ocupados de la economía. El crecimiento en 12 meses correspondió a 25,4%, impulsado por todos los sectores de las actividades características del turismo, destacando alojamiento y servicio de comidas y actividades deportivas, recreativas y culturales. Cuando observamos, ¿cierto?, a las personas ocupadas formales e informales, también tienen incrementos de 74.000 ocupaciones formales y 44.000 ocupaciones informales en estas actividades características del turismo, y observando, ¿cierto?, en el mapa y también en el gráfico, vemos que las zonas verdes son de creación de empleos, mientras que las zonas más naranjas son de recuperación, mientras que las zonas rojas, ¿cierto?, son de destrucción de empleo. Lo que observamos, ¿cierto?, más en detalle es que en las regiones donde se ha recuperado completamente el empleo en las actividades características del turismo son la región del Maule, con un 100%, Biobío con un 9% por sobre el total de la recuperación, y Araucanía con un 34% por sobre lo que debía recuperar. Sin embargo, Arica y Parinacota es la única región donde las ocupaciones de las actividades características del turismo siguen por debajo de incluso el peor momento de la pandemia. Como conclusión, ¿cierto? Nuestra encuesta siempre mantiene la consistencia conceptual con las recomendaciones de la OIT, no impactando los criterios de clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo que se han utilizado históricamente en la encuesta. Se observa, como les comentaba, una tasa de desocupación de 7,7%, que es la 12ª disminución anual consecutiva, particularmente con una disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto de los últimos 12 meses. Respecto del trimestre móvil anterior, no se registró una variación, esto con ajuste estacional, situándose la estimación de la tasa de desocupación en 7,6%. Con respecto al punto más bajo observado durante la pandemia, trimestre móvil, mayo, junio, julio, tenemos una recuperación de un 92,2% de las ocupaciones que se perdieron en ese momento. Esto, por supuesto, con ajuste estacional. Y también tenemos que el total de ocupados de las actividades características del turismo para este trimestre representa un 6,6% del total de ocupados de la economía. Recuerden que estos resultados, su infografía, estará disponible en nuestra página web a partir de las 11 de la mañana. Se mantiene un nivel importante de personas todavía fuera de la fuerza de trabajo, incidido por la inactividad habitual, que sostiene sus máximos históricos. Sin embargo, se mantiene la senda de recuperación de las tasas de ocupación y participación. Aquí tenemos la consecuencia de la disminución sostenida de los inactivos potenciales desde el trimestre móvil enero-marzo del 2021, y también una transición desde la inactividad potencial a la fuerza de trabajo. Eso sería todo lo que tenemos para presentarles el día de hoy, así que quedamos abiertos a sus preguntas. Hola, Muchas directora. gracias, directora. Abrimos el espacio para preguntas. Les pedimos que se identifiquen, por favor, con su nombre y su medio. Hola, por acá Carolina León, de Diario Financiero. Buenos días, directora. Hola Espero que todo Carolina, vaya buenos bien. días. Tengo dos dudas bien cortitas en particular. Lo primero era su lectura respecto a la cantidad de empleos que se siguen creando, como que uno ve que la recuperación se mantiene, pero da la impresión de que a un ritmo menor, saber un poco por Sí. qué esa desaceleración en el crecimiento en cierta forma. Y la otra pregunta es que recuerdo que si no fue creo que fue en el boletín anterior, que usted también entregó indicadores sobre horas extra y otros elementos que estaban analizando el INE, saber un poco por qué no se incorporaron en esta entrega. Eso, muchas gracias. Gracias Carolina. Te voy a partir por la segunda pregunta, porque no es que no estén en esta entrega, los datos están.
Lo Ah, que pasa es perfecto. que no los incluimos en la presentación porque como son dimensiones nuevas, normalmente las ponemos cuando las lanzamos, pero me parece que eventualmente podríamos considerar incluirlas en la presentación, pero está en los datos, está en la Ah, página ya. web Listo. y Muchas cualquier gracias. duda que tengas ahí no hay ningún problema en entregarte esa información. Buenísimo. La primera pregunta, Carolina, tiene que ver con que acá si observamos la recuperación en términos, por ejemplo, de hombres y mujeres, vemos que la recuperación de los hombres está muy cerca de completarse, mientras que todavía nos queda como un 10% de la recuperación en el mercado laboral femenino. Entonces, es, digamos, atendible que el dinamismo vaya bajando, porque ya lo que queda por recuperar respecto al peor momento de la pandemia es menor. Entonces, no necesariamente, digamos, el mercado está absorbiendo tan rápido la, digamos, oferta de trabajo, pero eso tampoco está afectando la tasa de desocupación porque nos hemos mantenido en niveles más o menos similares durante los últimos 4 trimestres móviles. Entonces, lo que está pasando es que la gente está yendo al mercado del trabajo, ¿cierto? Está aumentando la ocupación, pero digamos que el mercado del trabajo está absorbiendo en digamos, los mismos niveles de los trimestres móviles anteriores. Entonces, no se está notando una aceleración importante por ejemplo, hombres y mujeres, sino que lo que vemos es que todos los trimestres móviles, los últimos particularmente, las mujeres tienen un nivel de creación de ocupación respecto al trimestre móvil anterior mayor. Lo mismo en los sectores económicos. Vemos que si bien en el aumento de la ocupación en los últimos 12 meses, comercio, cierto alojamiento y servicio de comidas genera, digamos, la mayor incidencia, vemos que también esos sectores ya están bastante recuperados. Todavía en comercio queda una fracción de al menos un 15%, pero vemos que alojamiento y servicios de comida también está en esa senda. Por lo tanto, es normal que digamos, el dinamismo sea un poquito menor respecto de los trimestres anteriores, porque lo que queda por recuperar va siendo cada vez menos. Perfecto. Muchas gracias, directora. Gracias a ti, Carolina. Hola, Tenemos acá otra. Constanza Vargas de ADN. Hola. Buenas, tengo una pregunta respecto a la cifra de informalidad. ¿Se puede ¿Sí? referir un poco a esta alza en la cifra de informalidad y cómo lo explican? Y lo otro es preguntar específicamente cuántos empleos se crean. ¿Se crean en total o se crean en términos de formalidad o informalidad? En total, y claro, si puede hacer la distinción también sería bastante importante. Ya. Ahí en términos totales, ¿cierto? Tenemos una creación de empleos con ajuste estacional de 67.727 puestos de trabajo respecto del trimestre móvil anterior, ¿ya? Cuando uno va a las ocupaciones totales respecto de los últimos 12 meses, estos son alrededor de 731.349 puestos de trabajo, que es un 9%. ¿Ya? Y si me repites, por favor, Carolina, la otra pregunta. Perdón, ¿cómo es tu nombre? No se preocupe, Constanza, de Radio ADN. Constanza. Le Sí. estaba preguntando si podía referirse a la situación de la cifra de informalidad, cómo la explican y claro, Ya, si podía perfecto. ahondar un poco más en eso. Sí, mira, en la cifra de informalidad lo que tenemos es que acá en general se da una dinámica desde, diríamos, septiembre, octubre, noviembre del 2020, donde hay una brecha importante respecto de la ocupación informal femenina y masculina. Acá tenemos que la ocupación informal es de 27,2%, en un año creció un punto porcentual. Digamos, no es... eh, es este punto, digamos, se explica principalmente porque tenemos aumentos en las ocupaciones informales en los sectores de comercio, en hogares como empleadores y también en transporte. Pero esta informalidad fue incidida por
tanto hombres como mujeres, en los dos hubieron aumentos respecto del año anterior. Y la brecha que se está generando, ¿cierto? Ahí en la informalidad, si bien no es la misma que se generó en por ejemplo, viendo acá el gráfico de septiembre, octubre, noviembre del 2021, tenemos una brecha bastante importante que está casi en los 5 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Hoy día tenemos una brecha de un 1,8 por ciento entre hombres y mujeres, pero esto básicamente explica, ¿cierto?, la tasa de ocupación informal que tampoco es la más alta respecto de el peor momento de la pandemia ni previo a la pandemia, donde eventualmente alcanzamos ciertos niveles de ocupación informal cerca del 29%. Y para las mujeres en algún minuto las tasa de ocupación estaba por sobre el 30%, entonces ahora estamos en niveles moderados, digamos, de tasa de informalidad y, de nuevo, básicamente esto es porque los sectores que generan más ocupaciones informales son comercio, hogares como empleadores y transporte, que se ha estado recuperando respecto de hace un año atrás. Muchas gracias. Gracias a ti, Constanza. ¿Tenemos alguna otra consulta, por favor? Indicarnos con la mano de esta aplicación. Esperen unos segunditos. Me parece que no hay más preguntas. No habiendo más consultas respecto a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, damos por finalizado este punto de prensa. Les agradecemos su participación y el comunicado de prensa con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, trimestre febrero-abril de 2020, ya se encuentra en sus mails y también la presentación de la directora nacional estará disponible junto a esta nota publicada en nuestra web y para quien la solicite. Que tengan un muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Hasta luego, Chao, gracias. gracias.